Yo soy Elena. En aquella época, en el apogeo de mis veintitantos, era la caricatura de la esposa trofeo en el suburbio de lujo, pero con una diferencia crucial. Yo era la heredera del trozo de tierra más valioso de la región. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Vivíamos en una de esas mansiones con vistas al lago Sereno, en la comunidad cerrada de Ouro Verde, donde la única cosa más densa que la niebla matutina eran las ambiciones de mi marido, Arthur. Él era un tiburón inmobiliario, con una sonrisa de anuncio de pasta de dientes y una mirada que solo veía el signo de dólar en todo. Estaba embarazada de 5 meses, y la barriga ya pesaba, pero la vida en sí parecía ligera, mecida por una falsa seguridad que, mirando hacia atrás, me provoca un escalofrío en la espalda que no se me quita. Pasábamos los días entre los clubes de golf y las fiestas insípidas, y yo, ingenua, creía que mi mayor problema era elegir el color del papel, tapiz del cuarto del bebé. Arthur, específicamente, tenía una obsesión por mi herencia. Era el terreno de mi abuelo, la última área de bosque virgen a la orilla del lago, que él planeaba transformar en un condominio de chalets de lujo, algo que yo me negaba rotundamente a firmar. Él llamaba a la propiedad nuestro futuro, pero yo sabía que era solo el futuro de él, y para eso, yo y el bebé éramos solo obstáculos inconvenientes en el balance patrimonial. Recuerdo aquel día, un sábado soleado de 1900 septiembre, cuando el cielo estaba de un azul limpio y traicionero, y el calor era tan pesado que parecía presionarnos bajo el agua. Yo estaba en la terraza, bebiendo un jugo de sandía helado, cuando él llegó, con esa sonrisa demasiado ancha, del tipo que usaba cuando estaba a punto de pedir un favor u ocultar un cuchillo, invitándome a un paseo en lancha. Dijo que era para celebrar a nuestra familia, y sentí un frío extraño en la boca del estómago, un presentimiento agudo, como si el agua del lago, allí abajo, me estuviera llamando. Arthur era un entusiasta de los barcos. Tenía una lancha de fibra de vidrio, una Mastercraft X-23, toda negra y roja, que parecía un proyectil en el agua. Él la llamaba La Heredera, un nombre que en la época me parecía cursi, pero hoy entiendo la macabra ironía. Mientras me ayudaba a ponerme el chaleco salvavidas, lo que, ya aviso, era totalmente fuera de lo común, porque él siempre creía que los chalecos arruinaban el look, noté un detalle que me hizo arquear la ceja. Llevaba un par de gafas de sol nuevas, un modelo deportivo espejado que reflejaba perfectamente el cielo, ocultando completamente sus ojos. Recuerdo haber preguntado por las gafas, y me dio esa risa falsa. Cosa nueva, amor. Máxima protección UV. El sol del lago es traicionero hoy. En ese momento, parecía una preocupación exagerada, pero el aire de novedad y el hecho de que se escondiera detrás de ese espejo oscuro me dejaron con la mosca detrás de la oreja. Entramos en la lancha, y el motor rugió con una potencia que vibró hasta en mis costillas. Arthur conducía como si siempre llegara tarde para cerrar un negocio de millones. Disparó a través del lago, dejando un rastro de espuma blanca que se esparcía en la superficie azul oscuro. El Sereno no era un lago cualquiera. Era profundo. Dicen que en algunos puntos nunca encontraron el fondo, y tenía un color de tinta de calamar, oscuro y misterioso, resultado de un fondo de turba y limo. Mientras el viento me azotaba, el cabello y el olor a gasolina mezclada con agua dulce me golpeaba. Tomé el celular para sacar una foto del paisaje, solo para registrar el día. Lo que vi en la pantalla mientras deslizaba las fotos antiguas, sin embargo, fue un mensaje que Arthur me había enviado por error la semana anterior. Era corto, encriptado, pero el nombre de un corredor de bienes raíces y la frase «terreno liberado después del sábado» me helaron por dentro. Guardé el celular, sintiendo que el terror comenzaba a apretar mi garganta. Aquel pequeño vistazo en el celular fue como un choque de adrenalina pura. Mis manos sudaban dentro del chaleco salvavidas que, de repente, parecía apretar demasiado. Necesitaba actuar como si nada hubiera visto, mantener la calma, pero la palabra liberado
Martillaba en mi cabeza, haciendo eco del nombre del corredor que él odiaba. Comencé a observar a Arthur de un modo diferente. Su perfil, con las gafas espejadas y la mandíbula tensa mientras pilotaba a alta velocidad, ya no era el de mi marido, sino el de un depredador concentrado. Estaba embarazada, vulnerable, en medio de una masa de agua oscura, y la única persona que podría protegerme era quien me daba miedo. Intenté iniciar una conversación casual sobre el bebé, sobre nombres, cualquier cosa para romper el silencio tenso, pero él solo respondía con monosílabos, sin desviar nunca la mirada del horizonte. Recuerdo preguntar: «Amor, ¿viste el pronóstico? ¿No dijeron que iba a hacer más viento por la tarde?» Yo estaba claramente buscando una excusa para volver. Él finalmente me miró, y a través de las lentes espejadas vi el reflejo de dos pequeñas helenas asustadas, pero no vi sus ojos, lo que era perturbador. Él sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a la órbita ocular. ¿Preocupada, dulzura? Solo un paseo rápido. El lago está tranquilo como una tumba, mira. El uso de la palabra tumba me golpeó como un puñetazo. Me giré, fingiendo admirar la orilla, pero en realidad estaba escribiendo frenéticamente el contenido del mensaje sospechoso en un borrador de correo electrónico, solo como un plan de contingencia, una prueba de vida. Me sentí estúpida por no haber confiado en mis instintos antes, pero el olor a muerte ahora era más fuerte que el olor a gasolina. Llegamos a un punto en medio del lago, conocido como la Curva del Cedro, un lugar aislado donde los árboles parecen inclinarse hacia el agua como si estuvieran espiando. Fue allí, en ese silencio ensordecedor que solo la naturaleza profunda puede generar, que Arthur apagó el motor. El silencio que siguió no fue relajante. Fue el tipo de silencio que oyes cuando el mundo entero está esperando que suceda algo horrible. Recuerdo que el agua, quieta, reflejaba el azul del cielo de un modo casi hipnótico, pero yo solo conseguía ver mi propia inseguridad en el reflejo. Él se giró hacia mí, se quitó las gafas espejadas, y por primera vez vi sus ojos. Estaban fríos, vacíos de cualquier calor que alguna vez pensé que tendrían, y con una expresión determinada que nunca antes me había dedicado. Él estiró la mano, y yo me congelé, no para abrazarme, sino para tomar mi celular que estaba en el bolso a mi lado. «¿Qué pasa, Elena? Estás extraña. No estás grabando nada, ¿verdad?» Su voz tenía un tono que nunca oí, controlada, pero con un borde de acero. Mentí, claro, la adrenalina dándome una lucidez improbable. «No, solo la foto del paisaje. El bebé está pateando, me da náuseas». Él tomó el celular, verificó el historial de fotos y, para mi alivio, no abrió el borrador de correo electrónico. Pero, mientras me lo devolvía, noté un movimiento sutil en el lateral de la lancha. Tenía un objeto que parecía uno de esos alicates de corte de metal, sujeto de forma disimulada en el bolsillo lateral de su bermuda, una herramienta que no tenía nada que ver con un paseo en barco. La tensión era tan palpable que casi podía masticarla. Arthur se puso de nuevo las gafas espejadas y encendió el motor otra vez, pero esta vez no. Puso la marcha. La lancha se quedó allí, en punto muerto, balanceándose ligeramente, y sentí un temblor incontrolable, que no era solo miedo, sino una premonición que me helaba los huesos. Él se inclinó, y oí el sonido metálico, rápido y preciso, del alicate cortando algo en el lateral del barco, justo debajo de la línea de agua. Era el cable de dirección secundario. Yo lo sabía, porque una vez se había jactado de que había instalado un sistema de backup para seguridad extra. Y entonces, antes de que pudiera gritar, se inclinó nuevamente, empujando la palanca de aceleración al máximo, y saltó. Fue un clavado limpio, calculado, como si estuviera practicando. Grité su nombre, pero el sonido fue tragado por el rugido infernal de la lancha. Con el cable cortado, el timón se trabó, y la Mastercraft X-23 se transformó instantáneamente en un ciclón náutico, un monstruo que giraba en círculos cada vez más cerrados, a la velocidad máxima.
una pared de agua levantándose a nuestro alrededor. El shock de la aceleración me lanzó hacia atrás, contra el asiento, y la gravedad forzada del giro me presionó con tanta fuerza que sentía al bebé dentro de mí protestar. Arthur estaba lejos, ya subiéndose a un jet ski Yamaha FX Cruiser, camuflado que estaba escondido detrás de un grupo de arbustos de cedro en la orilla. Me miró una última vez por encima del hombro, y el reflejo del sol en sus gafas espejadas pareció parpadear, un adiós cruel y definitivo. Exactamente. Arthur me abandonó. La Mastercraft, sin timón, estaba en un círculo de la muerte perfecto y creciente. La fuerza centrífuga era brutal. Yo estaba agarrada al asiento del piloto, sintiendo el chaleco salvavidas raspar mi cuello, y a cada vuelta, el barco se inclinaba más y más hacia adentro, como un plato giratorio a punto de eyectar su contenido. Yo estaba gritando, pero no un grito de pánico. Era un grito ronco, visceral, la manifestación de la traición y del horror. La visión de Arthur alejándose en el jet ski, su silueta encogiéndose en el horizonte, fue lo último nítido antes del desastre. Ni siquiera miró hacia atrás, confirmando que todo era un plan frío y sórdido, ejecutado con una precisión quirúrgica de alguien que no sentía nada. La lancha alcanzó el punto de no retorno. En la curva más cerrada, cuando el lateral del barco ya estaba casi tocando el agua, fuimos lanzados hacia afuera. Fue una eyección violenta. El chaleco salvador me dio tiempo, pero el impacto con el agua a alta velocidad no fue como bucear. Fue como chocar contra una pared de concreto mojada. Sentí mi cuerpo entero sacudirse. El dolor agudo en la barriga me hizo pensar en el bebé, y el agua oscura del lago sereno me tragó por completo. La primera sensación no fue de ahogamiento, sino de desorientación total. Yo estaba girando, sin saber qué era arriba o abajo, oyendo el rugido del motor de la Mastercraft, que continuaba su círculo descontrolado, cerniéndose sobre mí como un carrusel infernal, con el riesgo constante de golpearme. El agua estaba helada, a pesar del sol fuerte, y el contraste hizo que mis pulmones se cerraran. Fue el miedo instintivo, aquel que no te deja ni gritar. Intentaba luchar para subir, pero el chaleco salvavidas, que debería ser mi salvación, estaba volteado y me empujaba hacia abajo, torpemente. Por un instante, la desesperación me dominó. La oscuridad del lago me parecía una sábana sofocante, y pensé, ¿así es como termina? Ahogada, traicionada, ¿y mi hijo nunca conocerá la luz? Eran flashes, la vida no pasando en slow motion, sino en fast forward, mostrando el futuro que él me había robado. Recordé los mensajes de Arthur en el borrador de correo electrónico, aquella prueba escondida que él no encontró, y eso me dio una inyección de rabia. Necesitaba subir, no por mí, sino para garantizar que él no ganara. De repente, el ruido ensordecedor de la lancha descontrolada se detuvo, sustituido por un silencio total, roto solo por mi propio jadeo. Yo todavía estaba luchando contra el chaleco y el peso de mi cuerpo en el agua densa cuando oí un sonido diferente, el motor de una wakeboat, más lento y constante, acercándose a alta velocidad, y, junto con él, voces estridentes y animadas, gritos juveniles, música electrónica baja, y el parloteo típico de adolescentes. Conseguí voltear el chaleco, y finalmente, sacar la cabeza fuera del agua, tosiendo y vomitando un poco del agua oscura del lago. La visión que tuve fue surreal. Un grupo de unos 5 jóvenes en una wakeboat Malibu M220, con un mástil gigante para tirar esquí acuático, todos vistiendo ropa de neopreno neón y con la piel untada de protector solar, mirándome como si yo fuera una aparición subacuática. Aquel grupo de jóvenes era la personificación de la vida despreocupada que yo acababa de perder. Eran 3 chicos y 2 chicas, y lo que más me llamó la atención fue la cámara de acción, una GoPro Hero 11 Black, acoplada en el mástil principal de la wakeboat, filmándolo todo en altísima definición. El líder del grupo, un chico con el cabello decolorado y un piercing en el septo que brillaba al sol, gritó por encima del ruido: ¡Caramba!
¿Estás bien? Tu lancha se volvió un Beyblade. ¡Qué escena de locos! Ellos actuaron con una eficiencia sorprendente para su edad. En segundos, me jalaron hacia adentro del barco. Una de las chicas, con trenzas de colores y el fuerte olor a coco del protector, me cubrió con una toalla gruesa y caliente. Yo estaba temblando tanto que apenas podía hablar, pero la primera cosa que salió de mi boca fue la lancha, la otra lancha y mi celular. El chico del piercing, que se llamaba Leo, apuntó a la Mastercraft, que ahora flotaba a la deriva, el motor finalmente tosiendo y muriendo. El silencio volvió, pero ahora era un silencio de alivio e incredulidad. Él me extendió la mano. Calma. Respira. Vimos al tipo en el jet ski huyendo, y la lancha girando sola. Estábamos filmando unas maniobras, y tu lancha descontrolada se volvió contenido inesperado. ¿Lo puedes creer? No te preocupes, está todo grabado. ¿Y tu celular? Flotó por un buen rato, y lo agarramos. Mi corazón dio un salto triple mortal. Todo grabado. La prueba. El jet ski huyendo. El corte de la línea de dirección. Aquel grupo de adolescentes, adictos a la adrenalina y a crear contenido, había sido la mano del destino, jalándome fuera de la tumba. Yo sabía que no podía volver a la orilla como Elena, la esposa rescatada. Arthur me daría un abrazo, y luego me mataría de nuevo, con más cuidado esta vez. Le dije a Leo y a su pandilla, los cámaras de la salvación, que necesitaba un favor que involucraría discreción total. Les pedí que me llevaran al muelle más distante, lejos de nuestra área. Expliqué, sin dar todos los detalles del crimen, que había un problema serio con mi marido y que necesitaba desaparecer por un tiempo, pero que la grabación de ellos era la clave de todo. Leo, con la mirada enfocada de quien estaba ante la primicia de su vida, juró secreto con la mano sobre la GoPro. Antes de irme, con la toalla de coco envuelta en mí, pedí el último favor. Un taxi que no hiciera preguntas y un lugar seguro para esconderme. Leo fue más que útil. Me dio el contacto del detective Elías Torres, un nombre que yo ya había oído murmurar en los pasillos de la ciudad, un tipo conocido por ser una espina en la vida de los ricos de la región. Según Leo, Elías era un ex policía que había salido de la corporación por desacuerdo con la burocracia. Y ahora trabajaba como investigador particular, especializado en fraudes de alto nivel y crímenes de cuello blanco. Mis instintos, que fallaron miserablemente con Arthur, gritaban que podía confiar en este hombre. Estaba sola, embarazada, y con la prueba de mi propio asesinato en mi celular y en el video de Leo. Necesitaba un lobo para luchar contra otro lobo. Y Elías parecía ser exactamente eso. Un cínico funcional, con los dientes afilados. La oficina del detective Elías Torres quedaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, en el piso de arriba de un restaurante italiano con olor a ajo y albahaca que invadía el hall. Yo esperaba un lugar oscuro, lleno de cenizas y lámparas parpadeantes, pero lo que encontré fue un contraste bizarro. Un espacio claro, casi espartano, con muebles modernos, pero todos abollados o ligeramente dañados, como si hubieran pasado por un pequeño terremoto. Elías en sí era la cosa más memorable y fuera de lo común que yo había visto. No era el tipo de detective de película. Era un hombre grande, con una barba gris y despeinada que parecía tener vida propia, y un par de ojos de un azul hielo que no parpadeaba. La característica más extraña de él era la oreja izquierda. Era la mitad del tamaño de la derecha, y parecía haber sido reconstruida de forma imperfecta, tal vez por una pelea de bar o algo más serio, lo que le daba un aire de lobo herido y peligroso. Estaba vestido con una camiseta negra descolorida y un blazer de tweed que le quedaba 2 tallas más grande, confiriéndole un aire de desaliño estudiado. Él me observó en silencio mientras yo temblaba, todavía envuelta en la toalla con olor a coco, y la única cosa que dijo antes de que yo comenzara a hablar fue: «No llore. Detesto los lloros de víctima. Dígame los hechos, señora». Su tono era seco, sin calor, pero la forma en que esperó, sin impaciencia, me dio la certeza de que me tomaría en serio. A pesar de que el miedo todavía me aplastaba el pecho,
respiré hondo y comencé a soltar la historia. Hablé sobre Arthur, su codicia, el terreno de mi abuelo y el seguro de vida millonario, que, honestamente, nunca supe el valor exacto, pero Arthur vivía hablando sobre las cláusulas con una excitación enfermiza. Mientras yo hablaba, Elías mantenía esa expresión de escepticismo frío. Describí la lancha girando, su salto y el jet ski. Su voz interrumpió la mía, rápida y cortante. Pruebas. Sin prueba, usted es solo una esposa histérica que se cayó de la lancha. La brutalidad de su honestidad fue un shock, pero yo necesitaba eso. Alguien que me tratara como un caso, no una víctima. Saqué el celular de la toalla húmeda, mi dedo todavía temblando. Abrí el borrador de correo electrónico y mostré el extracto del mensaje. Terreno liberado después del sábado. La frialdad de esa frase, asociada al corredor, hizo que la barba de Elías temblara levemente. Lo que realmente lo hizo mover la cabeza, con una mirada de «ahora sí», fue lo que vino después. Saqué la memoria USB que Leo me había entregado. Y tengo esto. Un grupo de adolescentes filmó el accidente. ¿Tienen cámaras de acción, sabe? Leo dijo que su GoPro estaba encendida y grabó a Arthur saltando del barco y huyendo en el jet ski. Todo en 4K. Yo no tenía idea de lo que era 4K, pero sonó importante. Elías tomó la memoria USB, y por un instante vi un brillo, casi de excitación, en esos ojos de hielo, como un cazador que acaba de olfatear la presa. Elías conectó la memoria USB en una laptop Dell Latitude antigua, que parecía tener su edad, y me hizo apoyar la cabeza en la pared mientras él examinaba el material. Yo estaba en shock, pero extrañamente enfocada. La sensación del agua del lago todavía estaba en mí, y podía sentir el pulso del bebé, un recordatorio urgente de que no podía rendirme. Él vio el video de Leo, que mostraba la lancha girando, Arthur saltando, y el jet ski acelerando para lejos. El sonido del motor de la lancha en el video era nauseabundo, pero el silencio de Elías era peor. Cuando el video terminó, cerró la pantalla de la laptop con un clic seco y se giró hacia mí. Correcto. Usted no se ahogó. Su marido intentó ahogarla para quedarse con el dinero del seguro y liberar un terreno que no podía usar mientras usted estuviera viva. Él dijo todo esto como si estuviera leyendo una etiqueta de cereal. La lancha será encontrada y clasificada como accidente. Van a buscar su cuerpo, no lo van a encontrar. Y después de un tiempo, van a declarar la muerte presunta. Su marido recibirá el seguro y la herencia, y construirá sus chalets. Es el final del camino, a menos que cambiemos el juego. Él cruzó sus enormes brazos, la mitad de la oreja pareciendo escuchar con más atención que la entera. Usted tiene el borrador. El chico tiene el video. Pero si usted aparece, él va a decir que fue un brote de paranoia de la embarazada, un desequilibrio emocional, y que usted está forjando pruebas por venganza. Él tiene la coartada de haber saltado para intentar salvarse de un accidente. Elías se reclinó en la silla que parecía a punto de romperse, y me encaró con esa frialdad que parecía analizar mi futuro. La solución es simple, pero radical. No podemos probar que él es culpable sin usted, pero no podemos tenerla a usted. Él necesita creer, con cada fibra de su cuerpo ambicioso, que usted y el heredero desaparecieron para siempre, tragados por el sereno. Hizo una pausa dramática. Tomó un vaso de agua de la mesa y me lo ofreció. Yo lo tomé, tragando el líquido frío con dificultad, intentando absorber la idea. Vamos a usar el accidente como cobertura. Usted está muerta, y a partir de ahora, usted se convierte en una fantasma de luto, la testigo que nadie espera. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del agua, sino con la perspectiva de anular mi propia existencia. Era la única salida. ¿Y el bebé? ¿Qué hago hasta el juicio de la herencia? Pregunté, sintiendo la barriga. Él sonrió, un movimiento raro, que volvía su rostro aún más desfigurado y extraño. El bebé es la clave. Mientras él cree que no hay sucesor directo, acelera el papeleo. Vamos a dejarlo cocinarse en su propia salsa. Yo tengo contactos, lugares seguros
Identidades provisionales. El primer paso es tratar la prueba. El video tiene que ser peritado por un especialista, con cadena de custodia garantizada, para que no aleguen fraude. Él me dio un número de teléfono y una dirección. Llame a mi abogada, la doctora Renata. Ella es la única que sabe que usted está viva. Ella va a ser su voz en el mundo real. La llamada a la doctora Renata fue hecha allí mismo, en el teléfono fijo de Elías, un aparato beige con un cable rizado que parecía haber salido de una película de época. Su voz era lo opuesto a la de Elías, calmada, articulada y con un acento sofisticado que olía a oficinas caras. Renata, por teléfono, me parecía una de esas máquinas de alta precisión, un arma que yo necesitaba tener de mi lado. Elías no me dio tiempo para pensar o dudar. Me llevó de allí a un coche discreto, un Chevrolet Opala marrón con vidrios oscuros y un interior que olía a naftalina y humo frío, pero que parecía irrompible. Nuestra primera parada fue un pequeño flat alquilado por uno de los contactos de Elías, en el centro de la ciudad, una región concurrida y anónima, perfecta para desaparecer. El lugar era simple, con paredes desconchadas y la luz tenue de una lámpara rota. Allí, él me dio instrucciones que eran dignas de un manual de espionaje. Usted se va a quedar aquí. No pida comida por aplicación, no use tarjeta de crédito, no llame a nadie. Usted está muerta, Elena, y los muertos no tienen redes sociales ni salen a pasear. Su frase, usted se convierte en una fantasma de luto, resonaba en mi cabeza. Mientras tanto, Renata proveyó ropa nueva, no la mía de marca, sino sudaderas anchas y pantalones oscuros, el uniforme de la invisibilidad. Yo estaba mirando mi nuevo reflejo en el cristal de la ventana polvorienta. Una mujer embarazada y anónima, esperando pacientemente el momento de resurgir. Elías me garantizó que, por la forma en que Arthur simuló el accidente, lancha desgobernada, peligro inminente en el lago, desaparición del cuerpo, la justicia declararía mi muerte presunta mucho más rápido de lo normal. Él dijo que Arthur estaba jugando un juego contra el tiempo y que la rapidez de la declaración de defunción era lo que garantizaría el seguro de vida. Yo, la supuesta fallecida, estaba asistiendo a mi propio funeral de lejos. La doctora Renata, a quien solo conocía por la voz aterciopelada, era mi puente hacia el mundo exterior. Ella me llamaba diariamente, con un número encriptado que cambiaba cada semana, para actualizarme sobre la desesperación creciente de Arthur, que ahora escenificaba el papel de viudo inconsolable. Él estaba yendo a la comisaría, dando entrevistas llorosas, hablando de la tragedia y de cómo él intentó salvar a su esposa embarazada. Era un show de horror para mí, pero Elías me envió la grabación de una de esas entrevistas. La voz de Arthur, antes tan familiar, parecía ahora un ruido vacío de fondo, cubierto por el sonido de la lluvia cayendo en el tejado de zinc de mi escondite. La doctora Renata, con su precisión quirúrgica, explicó que esperarían a que Arthur diera el paso final, la petición formal de acceso al seguro y a la herencia. Ese sería el momento exacto en que la trampa se cerraría. Mientras él se ahogaba en la codicia, yo me preparaba para el parto y para nuestro gran regreso triunfal, pero invisible. Mientras yo estaba en la clandestinidad, Elías y Renata montaron el escenario. La lancha de Arthur fue recuperada y peritada, el cable de dirección cortado siendo clasificado como daño preaccidente, pero sin sospechosos inmediatos. El cuerpo no fue encontrado. Renata, con su elocuencia, consiguió que la jueza del caso de herencia, una mujer austera y conocida por su aversión a los fraudes, emitiera una declaración de muerte presunta, pero sujeta a la presentación de caución. Esta cláusula era genial. Arthur tendría que depositar una fortuna como garantía, en caso de que yo reapareciera, lo que él obviamente haría, confirmando su codicia y su prisa. Arthur, ciego por la inminencia de embolsarse el seguro y el terreno, mordió el anzuelo, hizo el depósito, apenas esperando a que se calmara el ambiente, y dio entrada a la petición de liberación total de la herencia. Lo que él no sabía es que cada paso suyo estaba siendo documentado por Elías.
La fecha de la audiencia de herencia fue marcada para la mañana de un miércoles de noviembre. Un día húmedo y con nubes bajas. Perfecto para un desenmascaramiento. La doctora Renata me llamó para darme las instrucciones finales. Elena, usted va a entrar por la puerta de servicio, directo a la sala de testigos. Usted será la sorpresa que va a paralizar aquel tribunal. Recuerde, usted ya no es la esposa sumisa. Usted es la prueba viva. Y su hijo es el heredero legítimo. Yo podía sentir el peso de mi vestido negro, el único que compré en mi nueva vida de fantasma, pero el miedo había sido sustituido por una furia fría. Llegó el día. El tribunal era un edificio de mármol frío, con el olor opresor de limpieza y formalidad. Entré por una puerta lateral que daba a un pasillo minúsculo, mi barriga ya en una etapa que parecía a punto de explotar, y las manos húmedas de sudor frío. Elías estaba allí, de pie, en la sombra, el blazer de tweed ahora pareciendo más formal bajo la iluminación LED del edificio. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Su mirada era de un predador esperando el momento exacto del ataque. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a rasgar la sudadera. A través de una pequeña rendija en la puerta, vi la escena. Arthur estaba allí, el perfecto viudo, vestido en un traje oscuro y con una expresión de falsa melancolía. Estaba conversando con la jueza, gesticulando con la mano hacia la doctora Renata, que estaba de pie, imponente, con un vestido de corte impecable, pareciendo un monumento de ley. El clima era de tedio judicial, la conclusión obvia de una muerte accidental en el lago. Él estaba a un paso de sellar el destino de mi abuelo y de mi hijo. La doctora Renata comenzó a hablar sobre la caución, y Arthur sonrió de lado, confirmando el depósito, visiblemente ansioso para que aquello terminara pronto. El momento era ahora. La doctora Renata, en su discurso suave, pero cortante como una hoja de afeitar, mencionó que había un hecho nuevo que alteraba irremediablemente la naturaleza del caso. No era una muerte presunta por accidente. Ella entonces introdujo a Leo, el chico del piercing en el septo, que parecía minúsculo en aquel ambiente formal, pero cuyos ojos brillaban con el poder de la verdad. Él subió al estrado, y Elías, con una sonrisa de lado que solo yo pude ver, accionó un proyector discreto. Las luces de la sala se apagaron, y la pantalla blanca cobró vida. La sala se quedó en un silencio absoluto y ensordecedor. El video de la GoPro comenzó a rodar. El agua azul limpia, la velocidad alucinante de la lancha, y el rostro de Arthur, congelado en una expresión de malevolencia calculada, lanzando la Mastercraft hacia un lado. El ápice del terror vino cuando cortó el cable de dirección, disparó el motor hacia adelante a velocidad máxima, y saltó como un atleta, sin una pizca de vacilación o arrepentimiento, acelerando en el jet ski. La grabación era tan nítida que capturaba el reflejo del sol en sus gafas, espejadas, el mismo reflejo que yo había visto segundos antes de ser lanzada al agua oscura. Pude oír un murmullo choqueado en la sala, y el sonido de Arthur atragantándose con su propia saliva. El shock en el rostro de Arthur era una pintura a ser estudiada. No era solo sorpresa, era una ruptura completa de la realidad. La sonrisa condescendiente de segundos antes se deshizo en una máscara de horror. Él se puso pálido, y por un instante parecía haber olvidado cómo respirar. Sus ojos se movieron de la pantalla a la doctora Renata, que estaba allí, impasible, y el silencio del tribunal se había convertido en una cosa viva, pesada y aplastante. Intentó balbucear una negación, algo sobre montaje, pero su voz salió como un chillido patético. La doctora Renata aprovechó el vacío de pánico. Presentó los mensajes de texto que yo había guardado, autenticados por un perito digital, que mostraban su plan de limpiar el terreno. Fue el golpe de gracia. Arthur, aquel hombre ambicioso y meticuloso, era ahora un reo acorralado, cayendo en su propia trampa. La jueza, con la voz firme, golpeó el martillo para pedir silencio, pero el murmullo de la platea y la respiración jadeante de Arthur dominaban el ambiente. Estaba completamente perdido,
un desarrollador inmobiliario que había invertido todo en un crimen perfecto, solo para ser desenmascarado por un chico con una GoPro y un borrador de correo electrónico. La doctora Renata miró a la jueza y calmadamente dijo que la prueba final e irrefutable del fraude y del intento de homicidio sería la propia víctima. Fue mi señal. Elías abrió la puerta para mí. Di un paso hacia adelante, y la luz del tribunal me golpeó. Todas las miradas se giraron, y el silencio que siguió no era de respeto, sino de puro terror supersticioso. Yo estaba allí, la mujer que debería estar en el fondo de un lago, la prueba física de que el accidente era una farsa. La barriga de 5 meses era inconfundible. El bebé que él intentó eliminar estaba allí como una bandera de justicia. Arthur, cuando finalmente me vio, soltó un grito ronco, que no era de rabia, sino de un horror animal, como si hubiera visto un fantasma. Él se tambaleó hacia atrás, derribando la silla con un estruendo que resonó por el tribunal. La máscara de viudo ejemplar se cayó del todo, revelando al hombre vacío y asustado que realmente era. La jueza, a pesar de su compostura, apretó los brazos de la silla, observando la escena con una intensidad que parecía querer perforar el alma de Arthur. Yo solo me quedé allí, en el umbral, sin necesitar decir una sola palabra. Mi presencia, mi estado de embarazo y el video proyectado detrás de mí eran la confesión más elocuente. Arthur intentó correr, no hacia la puerta principal, sino hacia un rincón, como un ratón acorralado buscando un agujero. Fue una reacción de pánico primario, su mente lógica, de empresario frío, finalmente desmoronándose bajo el peso de la realidad. Los guardias de seguridad del tribunal actuaron rápido, pero el detective Elías Torres fue más rápido. Cruzó la sala con una agilidad que desmentía su apariencia despeinada, alcanzando a Arthur antes que los guardias. No lo agredió, solo lo sujetó por el brazo con una fuerza sorprendente y lo obligó a encararme nuevamente. El rostro de Arthur estaba cubierto de sudor y lágrimas de desesperación, no de luto. Sentí una ola de náusea subir, pero me mantuve firme. La jueza, recobrando la voz, declaró el proceso de herencia suspendido y, a continuación, emitió una orden de prisión preventiva por intento de homicidio doblemente calificado y fraude. Mientras los guardias se llevaban a Arthur esposado, él me miró una última vez, y lo que vi en sus ojos, ahora despojados de las gafas espejadas, no era odio, sino un terror profundo de la derrota. Aquella mirada de un hombre que perdió todo, incluso el alma, fue la prueba más amarga e inolvidable de que la justicia, a veces, elige los caminos más absurdos para manifestarse, y que mi rescate en el lago había sido su muerte. El juicio de Arthur fue un circo mediático, pero yo estaba de vuelta en mi clandestinidad. Yo testifiqué por videoconferencia, mi imagen proyectada en la pantalla donde antes rodaba la grabación de la GoPro, y detallé cada paso de aquel día, desde su obsesión por el terreno hasta el corte del cable de dirección. El fiscal usó su frase, terreno liberado después del sábado, como el epitafio de su carrera. Arthur intentó la defensa de la insanidad, alegando que la presión del mercado inmobiliario y mi presión emocional en el embarazo lo habían llevado a un brote psicótico. Claro, la jueza y el jurado no se lo tragaron. El video de los adolescentes, que Leo y su pandilla testificaron haber grabado sin cortes, era la prueba fría y técnica que desmanteló cualquier argumento emocional. La doctora Renata, más afilada que nunca, garantizó que la herencia de mi abuelo fuera congelada, protegida integralmente para mi hijo. En aquel momento, yo ya no estaba en una habitación de hotel de 5ª categoría, sino observando la caída de mi marido a través de la lente de una computadora, sintiendo una satisfacción fría, no de venganza, sino de supervivencia pura. El terror del lago me había enseñado a luchar con sus armas, la frialdad y la estrategia. Arthur fue condenado a una pena sustancial, y el caso se convirtió en una leyenda urbana en el lago Sereno. La Mastercraft X23 fue remolcada, y él perdió todos sus bienes y su reputación. Él, el dinerario
Hombre que se creía el maestro de las finanzas, terminó la vida financiera en la peor bancarrota posible. El detective Elías Torres no quiso aceptar un centavo de honorarios, diciendo que ver la cara de ese engominado saltar del susto valió el precio del Opala. Solo pidió una cosa: mantener la copia del video de la GoPro, que él llamó la joya de la corona de la estupidez humana. Di a luz a una hermosa niña. Unos meses después, una bebé que lloraba alto y fuerte, llena de vida, lo opuesto, exacto a la muerte que intentaron imponernos. Ella heredó el terreno de mi abuelo y permanece intacto. Un santuario verde, el precio de su libertad. No volví a la mansión. En lugar de eso, alquilé una casa simple cerca del mar, lejos del agua oscura del lago. Mirar el océano, vasto y sin límites, me daba una sensación de paz, muy diferente del miedo claustrofóbico que el sereno me traía. La vida de fantasma me enseñó a apreciar el anonimato y la simplicidad.